Sí, Ya. Nosotros vamos a continuar con la exposición de la imagenología acerca del vaso y del páncreas. Primero vamos a hacer una recapitulación de lo que hablamos la clase pasada del vaso. Ya. Vamos a abordar los temas en tres aspectos: anatomofisiología, técnicas de imagen y patología. Iniciamos con la anatomofisiología del vaso. Y como recordaremos, hablamos que el vaso está ubicado a nivel del hipocondrio izquierdo y se relaciona con varios órganos, principalmente con el estómago, con el colon, en la flexura cólica, en la flexura esplénica, que por eso se llama así. Este vaso va a tener tres bordes: va a tener un borde superior, inferior y una extremidad anterior. Aquí vemos de mejor forma con qué órganos se encuentra relacionado. Se encuentra relacionado con el páncreas, con el estómago, con el riñón. Aquí podemos ver en un corte transversal, se encuentra en estrecha relación con el riñón, el estómago, la flexura cólica izquierda, al igual que con el páncreas. Esto es muy importante recordar, esta distribución anatómica, porque existen patologías secundarias que van a afectar al vaso, por ejemplo, algún tipo de carcinoma o alguna enfermedad infecciosa que puede diseminarse vía hematógena al vaso. Luego hablamos de las técnicas de imagen y vamos a utilizar diferentes técnicas de imagen dependiendo de la patología, y utilizamos la ecografía principalmente porque es fácil de utilizar, además que la ecogenicidad es muy similar a la del hígado, entonces ya tenemos ahí una referencia. Además es útil en la evaluación de la esplenomegalia, un flujo colateral o lesiones focales. También utilizamos la tomografía y es la técnica más usada y la más recomendada. Se utiliza tanto con contraste como sin contraste dependiendo de la patología. Luego tenemos la resonancia magnética y esta vamos a utilizarla en dos tiempos: T1, que sirve para visualizar de mejor forma el tejido blando o la grasa, es decir, el tejido normal, y T2, que nos sirve para visualizar líquidos o alteraciones como tumores, inflamaciones o traumas. Luego tenemos la RX simple, que es una técnica de muy baja sensibilidad y es de escasa utilidad. Únicamente se puede observar si existe esplenomegalia con el borramiento del ángulo costodiafragmático izquierdo o si existen calcificaciones. Esto es muy importante que recordemos porque a lo largo de la exposición vamos a estar abordando diferentes tipos de tomografías y debemos tomar muy en cuenta las diferentes fases. La fase simple es una tomografía normal sin inyección de contraste. Entonces, como ven, se va a ver una densidad muy similar a la del hígado. En esta fase, una vez que nosotros inyectamos el contraste, pasa de la fase simple a la fase arterial, y en esta fase arterial vamos a ver que el contraste hace ver a un patrón atigrado, lo describen las diferentes bibliografías. Este patrón es normal y es de mucha importancia nosotros saber que se encuentra en la fase arterial porque se pueden confundir con patologías. Y en la fase venosa o fase tardía, como vemos, el contraste ya pinta homogéneamente todo el órgano y nos sirve de referencia. Luego abordamos la patología esplénica, donde íbamos a tener principalmente la clasificación, la agrupación en 6 categorías: las congénitas, con el principal representante que son el vaso accesorio. Esta es una variante anatómica que se presenta del 10 al 30% de la población. Es común encontrarlo, no es que se haga una tomografía para ver si hay un vaso accesorio, sino que se hace una tomografía para ver, yo qué sé, la anatomía la radiología de los riñones o del hígado, y de casualidad encontramos que existe un pequeño lóbulo al lado del vaso. Entonces eso ya nos da referencia que se trata de un vaso accesorio, y eso es por la formación embrionaria
del vaso es que el vaso se forma de múltiples lóbulos que llega a un punto determinado donde esto se une, pero uno de estos lóbulos o múltiples lóbulos no pueden unirse y se da el vaso accesorio. Luego tenemos los quistes, que también es muy común que se presenten los quistes. Estas se pueden utilizar diferentes técnicas de imagen para ver los quistes, igual como son alteraciones congénitas, son de visualización esporádica. No es que se esté buscando este tipo de lesiones. Entonces, en el eco vamos a ver que son lesiones anecoicas, bien delimitadas, con finos secos. Además, presenta una distribución hipoecogénica. En las tomografías son lesiones con atenuación baja, una densidad similar al agua. Además, vamos a ver una hipodensidad. Estas tienen bordes bien delimitados, redondeados, inclusive puede haber calcificaciones. Luego tenemos la poliesplenia, que es muy parecido a los vasos accesorios, solo que en vez de existir un vaso, un lóbulo accesorio, el vaso se divide en múltiples lóbulos y cada uno tiene una arteria accesoria de la arteria esplénica. Luego tenemos las infecciones con múltiples patologías y aquí vamos a ver que el vaso juega un papel muy importante dentro del sistema reticuloendotelial, por lo cual va a recibir mucha irrigación sanguínea, linfática, al igual que va a ser muy importante a nivel de inmunológico. Por ello, las patologías infecciosas son muy comunes que se presenten secundarias a una infección sistémica y principalmente se va a dar por la diseminación hematógena. Vamos a tener tres formas de presentación, múltiples nódulos, como se puede ver en la imagen número A. Vemos que a nivel del hígado existen hipodensidades, al igual que existen múltiples hipodensidades a nivel del vaso. También tenemos, una vez que nosotros inyectamos el contraste, podemos ver aquí como ya existe en una fase tardía, igual se pueden ver las hipodensidades a nivel de este vaso e hiperdensidades a nivel del hígado. También vamos a tener una lesión diana, es decir, una única lesión, como vemos aquí. Este es un absceso amebiano. Y la lesión es muy parecida a la lesión, al quiste que les mostré anteriormente. Y luego vamos a tener focos hiperdensos calcificados. También esto puede darse por abscesos amebianos, microabscesos fúngicos, infecciones granulomatosas, por ejemplo, por el Mycobacterium tuberculosis. Luego tenemos por cándidas, por histoplasmosis. Todos este tipo de lesiones se dan por fallas en el sistema inmune, es decir, inmunodeficiencias principalmente. Y aquí estaba lo que les comentaba anteriormente, que pueden existir calcificaciones en las lesiones. Luego tenemos la parte vascular y los dos representantes tenemos los infartos y los aneurismas. En los infartos esplénicos son producidos principalmente por un embolismo cardiogénico, por una arteriosclerosis, una vasculitis, una estenosis de la arteria esplénica. Y lo que va a pasar es que existe una oclusión de esta arteria, por lo cual no hay una correcta irrigación sanguínea en el vaso y se da este infarto. Entonces, en el eco podemos ver que aparecen lesiones hipoecoicas de márgenes bien delimitados, como vemos en las dos imágenes superiores. En la tomografía, obviamente va a depender de cuánto tiempo haya pasado de este infarto y cuánta necrosis haya de este tejido. Va a haber diferentes fases. Comúnmente no se reconoce un infarto esplénico hasta la fase crónica o fase aguda, dependiendo obviamente de la sintomatología del paciente. Pero la principal característica de un infarto esplénico es que se va a encontrar zonas de hipodensidad, como vemos en las flechas de las imágenes inferiores A y B. Podemos ver una hipodensidad. Nosotros ya administramos el contraste, pero vemos
que esta zona de hipodensidad es porque no ha pasado el contraste, por ende no hay una correcta irrigación sanguínea. Este es un vaso infartado. En la imagen B vemos que aquí existe un artefacto, pero más a la derecha podemos ver este signo muy característico de un infarto esplénico, y es este signo de cuña. Luego también vamos a tener los aneurismas. Los aneurismas de la arteria esplénica no son muy comunes, pero pueden presentarse. Aquí podemos ver, se presentan más comúnmente a nivel de lo que es el tercio distal de la arteria esplénica, y en esta vamos a ver, en estas dos imágenes vamos a ver que son una angiografía por tomografía computada, y vamos a ver que existe una imagen sacular aquí en la flecha azul que pueden ver aquí. Este es un aneurisma, aquí podemos ver el vaso. Este es un aneurisma en el tercio distal de la arteria esplénica. Luego tenemos los tumores, y ya les hablé de los hemangiomas y los amartomas, que ambos son tumores benignos, no presentan ningún tipo de sintomatología. En el eco se pueden aparecer como masas ecogénicas o hiperecogénicas, como vemos en el circulito aquí de color amarillo. Una vez que en la imagen A, B y C es cuando nosotros administramos el contraste. En la A, como pueden ver, casi el vaso se lo nota de manera normal, una densidad muy similar a lo que es el hígado. Se puede evidenciar tal vez en el borde interno una hipodensidad, sin embargo, sin contraste no se lo puede observar. Una vez que nosotros administramos el contraste en la fase arterial, vemos obviamente el signo característico como atigrado que les comentaba en la fase arterial, y ya podemos ver que existen estas zonas donde se pinta el contraste. En la fase C, en la imagen C, que es la fase venosa, la fase tardía, podemos ver claramente cómo se pinta todo el tumor. Igual vemos una zona de hipodensidad. Luego tenemos los amartomas. Igualmente son tumores benignos, presentan las mismas características a nivel de un eco. Vamos a ver que una ecogenicidad, al igual que puede ser hiperecogénico. En la tomografía es donde más podemos resaltar las variaciones con el anterior tumor, y es que cuando nosotros aquí tenemos una fase inicial, nosotros administramos el contraste, podemos ver aquí zonas pequeñas de hipodensidad. Sin embargo, cuando ya pasa la fase tardía, vemos que ha pintado todo el órgano. Sin embargo, la zona del tumor se encuentra hipodensa. Esa es una de las principales características que se puede distinguir el amartoma del hemangioma. Dentro de los tumores malignos vamos a tener el linfoma, que el linfoma, como el vaso pertenece al sistema reticuloendotelial, los linfomas del vaso van a representar del 1 al 2% de todos estos tipos de cáncer. No son muy comunes, pero se pueden presentar, y va a darse 4 tipos de patrones. Primero vamos a tener que cuando existe este tipo de cáncer va a existir de ley una esplenomegalia que sea homogénea, no solo un lóbulo, no solo un sector. También vamos a tener nódulos miliares. En la imagen podemos ver masas de 2 a 10 centímetros, al igual que puede verse una masa única gigante. En el eco vamos a ver masas hipoecoicas, bien delimitadas, o pueden darse múltiples nódulos ecogénicos. En la tomografía vamos a ver lesiones hipodensas características de un tumor, y en la resonancia magnética vamos a ver hipointensas en T1 que
que no nos serviría mucho, pero hiperintensas en T2, que esto es más característico para los tumores. Entonces, en las imágenes, en la imagen A, podemos ver que existe un diámetro, una longitud del vaso de 143.4 milímetros, unos 14.3 centímetros, y recordemos que el vaso medía longitudinalmente alrededor de menos de 12 centímetros se considera lo normal. Entonces vemos cómo existe una esplenomegalia homogénea. Luego en la parte B nosotros vamos a ver que administramos el contraste y lo que se puede observar es un linfoma con hipodensidades aisladas. Vamos a ver, aquí se encuentra estas hipodensidades cuando nosotros administramos el contraste, que nos da a entender de que existe un tumor en esta zona. Al igual que en la imagen inferior, ya se puede ver más claramente, es muy claro la esplenomegalia. Miren la relación con la que existe a simple vista. Aquí tenemos el hígado, aquí tenemos el vaso, es muy característica, y aquí tenemos esta región hipodensa. Aquí tenemos un corte transversal, lo mismo la región hipodensa, ya más prominente, más grande. Luego tenemos lo que son las metástasis, y dentro de las metástasis es poco frecuente que se dé una metástasis en el hígado, en el vaso. Sin embargo, con la relación que tiene con otros órganos como el riñón, como los pulmones solo a través del diafragma, con el hígado, con el páncreas, puede que un carcinoma primario dentro de estos órganos se disemine y se implante aquí en lo que sería el vaso por diseminación hematógena. Y luego tenemos los traumas, que dentro de los traumas, esto sí quiero que me preste mucha atención, porque las patologías pasadas eran poco frecuentes o secundarias a otras enfermedades, pero el traumatismo es muy común, ya que es en un traumatismo en la región abdominal, en aproximadamente del 32 al 45%, puede presentarse una ruptura del vaso, una laceración del vaso. Entonces, estos traumatismos, estas lesiones del vaso se han asociado a lesiones costales, menos frecuente a lesiones iatrogénicas o a una ruptura espontánea, pero más se relacionan a traumatismos penetrantes. Entonces, vemos que es muy importante nosotros hacer una correcta anamnesis, una correcta inspección de este tipo de paciente, para poder determinar que se trata de una ruptura de vaso, ya que existen pacientes que corren mayor riesgo de esta ruptura, principalmente los deportistas de contacto, los deportistas que hacen luchas, que boxean. Es muy común que reciban traumatismos a nivel del abdomen, o también personas que están detrás del volante durante bastante tiempo, puede que sufran algún percance automovilístico. Entonces, el principal órgano, o el que más comúnmente se afecta, va a ser el vaso. Al igual que tenemos traumatismos penetrantes, como por ejemplo una puñalada, etcétera. Y en la imagen que podemos ver aquí, vamos a ver que la ruptura de vaso va a tener diferentes grados, que nosotros es muy importante saber qué grados son para radiológicamente determinarlos. Entonces vemos cómo en el grado 1 va a presentar una profundidad menor a 1 centímetro, y vamos a ver que el área afectada va a ser menos del 10%. En el grado 1 hay una laceración o desgarro capsular y un hematoma subcapsular.
En el grado 2 ya vamos a ver que la laceración, la profundidad va a ser de 1 a 3 centímetros. El diámetro del hematoma va a ser menos de 5 centímetros, al igual que el área afectada va a ser del 10 al 50%. En el grado 2 vamos a ver una laceración, un hematoma intraparenquimatoso y un hematoma subcapsular. En el grado 3 ya vemos que la profundidad es mayor de 3 centímetros, ya el hematoma es mayor de 5 centímetros, el daño ya es mayor, la área afectada es mayor del 50%, al igual que se va a presentar la laceración, va a presentarse un hematoma intraparenquimatoso, una ruptura subcapsular, al igual que un hematoma subcapsular. En el grado 4 ya va a existir esta zona gris de acá, es porque ya existe ruptura de los vasos, por lo cual ya existe una zona infartada, una zona de necrosis. Y además la zona dañada, la desvascularización va a ser mayor al 25% hasta el 75%, al igual que vamos a encontrar una laceración, vamos a encontrar una lesión vascular, al igual que un hematoma intraparenquimatoso. Y ya en el grado 5 ya es la ruptura total del vaso. Vemos como ya existe una lesión vascular y el vaso está totalmente destrozado. Este vaso ya no recibe ninguna vascularización, al igual que existe un sangrado al peritoneo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos estos grados, porque a nivel radiológico nosotros podemos determinar cuál grado es, y según eso nosotros vamos a tratar el paciente. Entonces aquí tenemos esta imagen. Esta imagen es una ruptura del vaso. Vemos como esta zona, como les comentaba, es una zona característica muy similar a lo que era del infarto, con esa hipodensidad. Aquí vemos una imagen, un corte coronal, donde vemos igualmente aquí se encuentra el vaso con esta zona donde el contraste no llega. Entonces esta es una zona la cual no está infartada por una ruptura del vaso, porque no existe continuidad. Igual que esta imagen, la A, vemos aquí una laceración muy cerca de la costilla. Aquí en el eco podemos observar que existe una pérdida de la visualización del contorno posterior, que es en esta flecha roja que se encuentra aquí, al igual que vamos a encontrar un hematoma esplénico con una zona hiperecogénica que se encuentra en el círculo de amarillo. En cambio, en esta imagen de acá ya es más visible todavía la lesión, donde se muestra ya líquido intraabdominal. En las flechas vemos que ya existe líquido dentro del abdomen, al igual que una laceración esplénica aquí muy característica de estas hipodensidades. Y en la flecha de color azul vamos a ver la ruptura. Cuando existe una ruptura del vaso, puede presentarse una esplenosis, que es la implantación del tejido o el autoimplante del tejido esplénico en regiones cercanas, por ejemplo, en el peritoneo, por ejemplo, a los lados de los riñones, cerca del hígado. En la imagen superior izquierda podemos ver que en la fecha de interrogación no se encuentra el vaso, porque el vaso ha sido retirado quirúrgicamente. Sin embargo, vemos aquí una especie de tumoración, que cuando se hizo el reconocimiento quirúrgico, se extrajo esta tumoración y se mandó a evaluar con el patólogo, y se pudo evidenciar que se trataba de
de tejido esplénico, tejido del vaso, muy característico. Entonces llegaron a la conclusión de que el traumatismo que había sufrido el paciente provocó una ruptura del vaso y estas múltiples lesiones se fueron a parar a nivel del peritoneo. Luego vamos a tener las misceláneas, que son otro tipo de patologías que se pueden presentar en el hígado. Y primero vamos a tener la hemacromatosis, que es el depósito anormal de hierro. Y para diagnosticar esta enfermedad se utiliza la resonancia magnética. Y en esta resonancia magnética podemos evidenciar estas zonas donde, obviamente, como es magnético, no puede penetrar el hierro y se va a ver estas zonas hiperintensas. Luego vamos a tener la hipertensión portal, que es la causa más característica de esplenomegalia. Y la esplenomegalia, bueno, ya les voy a hablar más adelante de lo que es la esplenomegalia. Y al final tenemos la sarcoidosis, que es una enfermedad granulomatosa de origen desconocido y que se va a diagnosticar principalmente por una tomografía donde vamos a ver múltiples hipodensidades a nivel del vaso e hiperdensidades a nivel del hígado. Luego tenemos lo que es la esplenomegalia y debemos tener muy en cuenta lo que es el índice esplénico, que debe ser menor a 480, el cual es la multiplicación de la longitud, del diámetro y del espesor. La longitud va a ser obviamente menor a 12 centímetros, el diámetro va a ser de aproximadamente unos 5 centímetros y el espesor de unos 4 centímetros más o menos. Y también vamos a ver que el volumen esplénico va a ser de alrededor de 110 a 344 milímetros. Es muy importante tener en cuenta estos índices para poder diagnosticar de una esplenomegalia. La esplenomegalia se va a producir por diferentes patologías como linfoma, leucemia, diferentes síndromes como lupus, vamos a encontrar talasemias, al igual que puede encontrarse un vaso pequeño por anemia de células falciformes o también por la radiación o un infarto esplénico. Ya, ahora vamos a hablar sobre el páncreas. Juanito, ¿me puedes dar el control? ¿Ya me solicitaste el control? Sí. No me aparece. Ya. Muchas gracias. Ya, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, mi compañero ya les explicó un poco las relaciones anatómicas en cuanto al páncreas. Lo que yo quiero que recuerden es la parte funcional del páncreas, porque eso va a tener que ver con algunas patologías que les voy a explicar. Entonces, histológicamente, a la derecha podemos ver un corte histológico del páncreas, valga la redundancia, donde principalmente las tres estructuras que nos interesan son los ácidos exócrinos, que van a secretar enzimas digestivas como el tripsinógeno. En los islotes de páncreas, que tienen un carácter endocrino, aquí recordamos que están las células alfa, beta, delta, que secretan el glucagón, la insulina, la somatostatina. Y los conductos interlobulares, que bueno, llevan todo esto, en el caso de los ácidos exócrinos, hacia el duodeno, en el intestino. Síguele, por favor. Yo puedo seguir. Ya. También es muy importante recordar cuáles son los conductos que tiene el páncreas. El páncreas está constituido principalmente por un conducto
conducto de Windsor, que también se lo conoce como el conducto intrapancreático o el conducto principal. Y hay un conducto accesorio que es el de Santorini. Recordemos que para ingresar por el esfínter de Oddi va a conectarse este conducto con el colédoco que viene de las vías biliares y también de la vesícula biliar. Entonces, eso también hay que recordar. Y, uy, referente al sistema arterial, en cambio, es muy importante conocer las relaciones que hay. Sumamente importante va a ser el tronco celíaco, en el que en el que se divide la arteria esplénica y la hepática común, y la arteria mesentérica superior. También es muy importante, sobre todo cuando les hable de las neoplasias. Y también en relación a las venas, es muy importante la vena mesentérica superior, y que esta luego, al unirse con la vena esplénica, generan la vena portal. Ya. En cuanto a las técnicas de imagen que nosotros tenemos para el páncreas, va a estar la ecografía, que esta es de menor sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? Porque es difícil poder definir anatómicamente al páncreas mediante esta técnica, y también muchas veces lo que tenemos que recordar es que el páncreas es un órgano retroperitoneal. Entonces se puede anteponer ya sea el intestino grueso o el estómago. Cuando tienen mucho gas, entonces es difícil verlo. Pero sí, en caso de que se utilice esta técnica, se va a ver que este va a ser homogéneo, compuesto por ecos finos irregulares, y que su ecogenicidad va a ser similar a la del hígado. Entonces, aquí, bueno, podemos ver que el páncreas va a tener su cabeza del páncreas, y por lo general siempre va a estar encima de la vena esplénica. Entonces, bueno, aquí abajo podemos ver unas relaciones, que la cabeza por lo general tiene un diámetro de 3 milímetros o 3 centímetros, el cuerpo de 2,5 y la cola puede ser de 2,5 a 1. Entonces, ya. Y recordar que el conducto pancreático por lo general tiene un diámetro menor a 2 milímetros, y generalmente en situaciones normales no se va a ver en estas técnicas o en estas imágenes radiológicas. Ya, en cuanto a la tomografía, esta es una técnica de referencia para el estudio del páncreas. Esta se puede hacer con contraste o sin contraste, pero la más usada es con contraste, y aquí va a tener dos fases características, que es la fase arterial pancreática, que es cuando es que esta se da 45 segundos después de que se haya dado la inyección con contraste. Y aquí un criterio de calidad va a ser que se vea la más hiperdensa, la vena mesentérica superior y la vena esplénica. En cambio, cuando se da una fase venosa, esa va a ser después de 75 segundos de aplicado el contraste, y un criterio de calidad es que se vean las venas hepáticas, suprahepáticas. Ya. De ahí la resonancia magnética también es una técnica sumamente importante y utilizada. Esta va a tener secuencias potenciadas en T1. Aquí se utiliza la saturación grasa y los quelantes de gadolinio. Cuando es en T1, el páncreas se va a ver más hiperdenso, y cuando se añade el quelante de gadolinio, se va a aumentar esta hiperdensidad y va a ser más homogénea, y en T2 se ve más hipodenso. También podemos utilizar con la resonancia magnética la colangiopancreatografía, que esta utiliza secuencias FAS sin eco. Bueno, estas
bueno, eso tiene que ver con las ondas, la velocidad, y aquí nos va a ayudar a poder analizar cómo están los conductos pancreáticos y también incluso biliares y el colédoco. Entonces, también se mencionaba uno que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CEPRE, que antes también y en algunos artículos se utiliza también como prueba diagnóstica. Sin embargo, mencionan que esta más debería ser utilizada se reserva para una situación terapéutica porque este es un procedimiento invasivo y también puede tener complicaciones, entonces no es muy utilizado para diagnóstico. Ya. Respecto a la patología pancreática, entonces vamos a recordar, o bueno, les voy a mencionar los temas que hablaremos, que es sobre la inflamación en la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica y las lesiones tumorales, que estas pueden ser benignas y malignas, y bueno, estas se dividen en quísticas y en sólidas. Y bueno, eso ya les voy a explicar. Entonces, con la inflamación empezamos con la pancreatitis aguda. Entonces, de respecto a la fisiopatología, nosotros lo que tenemos que recordar que este es un proceso inflamatorio reversible del páncreas, que este puede estar limitado al tejido pancreático o irse hacia el tejido peripancreático y órganos distantes. Aquí lo que sucede específicamente es que hay una activación prematura de las enzimas digestivas. Como sabemos, el tripsinógeno es una enzima, por decir, no funcionante que se activa cuando está en el intestino delgado, pero aquí ocurre una anomalía en la que se va a activar en el páncreas. Entonces esto va a ocasionar una inflamación que va a ocasionar la destrucción de las células acinares, de los conductos pancreáticos, de los islotes y también de la grasa peripancreática. Entonces desencadena una fuerte inflamación. Dentro de en la pancreatitis aguda, la etiología principal va a ser la litiasis con 40% de frecuencia. Entonces, y la siguiente causa es también el alcoholismo. También puede darse por una complicación por realizar el CEPRE, también por varios fármacos, entre esos el ácido valproico, un traumatismo fuerte en la región de la columna, infecciones por lo general virales y la hiperlipidemia. Y ya. Ya. Entonces, dentro de la pancreatitis aguda, lo que es importante recordar es que nosotros vamos a hacer en este caso un diagnóstico basándonos en el dolor abdominal y que este tiene que darse en el epigastrio. De ahí nosotros podemos evaluar mediante laboratorio con la elevación de la amilasa y la lipasa, que esta en sí tiene que estar, la lipasa es más específica porque esta es del páncreas, en cambio la amilasa incluso se encuentra en la saliva. Entonces, si es que los estudios de laboratorio son inespecíficos, ahí se recurre a imágenes radiológicas como es la ultrasonografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Entonces, lo que nosotros en sí tenemos que considerar es que se realizaría como primera opción según el protocolo, se debe hacer una ecografía en las primeras 24 horas para descartar para identificar que este cuadro sea debido a una litiasis, que es la principal causa. Pero de allí el siguiente estudio imagenológico que se debe realizar entre 72 a 96 horas es la tomografía computarizada, que se utiliza con contrastes y tiene las fases que les expliqué anteriormente, la
pancreatográfica o arterial y la portalovenosa. Entonces aquí tenemos una clasificación de Atlanta en la que nos divide los hallazgos en la severidad, es para clasificar, para saber cuál es la severidad y también el pronóstico del paciente según las imágenes halladas en la tomografía. Entonces, cuando existe una pancreatitis edematosa intersticial, nosotros vemos aquí que puede haber una dilatación en sí del páncreas, pero que esta va a tener sus contornos aún bien definidos. En cambio, cuando ya hablamos de una pancreatitis necrotizante, que esto ya sería severo, vemos que los contornos ya son muy difusos y también hay áreas, no son homogéneas las densidades como en la pancreatitis edematosa. Aquí podemos ver que hay una zona hipodensa que tiene relación con las áreas necróticas y que no tienen sus límites. Ya, entonces, aparte de esto, se pueden dar complicaciones y estas están asociadas al contenido y al tiempo de evolución que tienen estas. Entonces, cuando es menos de 4 semanas, en el caso de las pancreatitis edematosas, 4 semanas, menos de 4 semanas de evolución, se pueden dar colecciones pancreatográficas agudas, que estas por lo general se caracterizan por tener contenido líquido. Y ya cuando progresa más de 4 semanas se hace un pseudoquiste, que esta ya tiene una cápsula que le envuelve. En cambio, en la pancreatitis necrotizante, la colección necrótica aguda se caracteriza por tener dos componentes, tanto líquidos como sólidos, entonces se va a ver heterogéneo en la imagen, y la necrosis con paredes, lo mismo que esta, pero ya encapsulada. Entonces ya les voy a indicar unas imágenes y de aquí lo que debemos considerar es que esta ubicación puede ser estas complicaciones pueden ubicarse en el parénquima del páncreas o en la región peripancreática o en ambas. Y aquí, bueno, estas puede darse que con el tiempo estas pasen de ser estériles a que se infecten, o también que de lo que son sólidas se licúen, entonces pueden haber varios cambios. Ya, dentro de la clasificación también empleamos una clasificación de Baltasar para ver en sí, se tiene mucha relación con la clasificación de Atlanta, sino que la de Atlanta también ya lo asociaba con una disfunción orgánica. Entonces, bueno, pero aquí en la con clasificación de Baltasar, estas se caracterizan netamente por los hallazgos tomográficos. Entonces, aquí podemos ver una imagen normal del páncreas en la que se ve una ligera dilatación, pero aquí puede ser que el paciente llegue ya con dolor y con unas enzimas elevadas, pero que el proceso esté recién empezando o que sea muy lento. Pero eso no descarta la pancreatitis. Ya, en el B, en la escala B, ya existe un aumento de tamaño más difuso. Como vemos aquí ya está parte del cuello y la cola del páncreas dilatado. En la inflamación peripancreática, aquí podemos ver cómo ya se está afectando la grasa peripancreática de nuestro páncreas. De ahí aquí ya vemos complicaciones, ya es y una masa más necrotizante. Perdón. Aquí vemos una colección líquida que se está dando en la cabeza del páncreas. Y acá vemos ya que aquí se podría decir que ya que las colecciones líquidas son características de la pancreatitis edematosa, y en cambio las que tienen colecciones líquidas y sólidas, aquí o la presencia de gas, vemos que ya es más heterogéneo. Incluso está en la región peripancreática.
Ya, bueno, dentro de las complicaciones que hay aquí, como les comenté, en la colección líquida, aquí esta va a estar pegada a la fascia anterior del retroperitoneo, entonces aquí tiene esta forma no tan como más dispersa. En el pseudoquiste, aquí igual vemos que tiene una densidad homogénea que es de líquido y que está encapsulada por una cápsula granulomatosa. En la colección necrótica aguda, aquí ya podemos ver que es mucho más heterogéneo. Hay regiones hipodensas e hiperdensas y aquí en la flechita chiquita es eh, ya es una colección sólida. Y acá en la necrosis encapsulada ya vemos que está rodeada por una cápsula. Ya. También dentro de las complicaciones pueden haber abscesos pancreáticos, que esto se da cuando estas colecciones son infectadas, entonces un signo característico aquí es la presencia de gas y se puede verificar con una punción y el cultivo de esta zona para ver qué bacteria o agente microbiano está perjudicando esta zona. En las complicaciones vasculares vamos a tener una trombosis del sistema venoso portal y aquí podemos ver, esto puede ocasionar varices gastroesofágicas como una complicación también, y los pseudoneurismas de las arterias viscerales, que como vimos hay una relación muy importante con la arteria gastroduodenal y la esplénica. Entonces puede ocurrir esto también. Ya. Dentro de la resonancia magnética, esa también es muy utilizado en la pancreatitis. Y bueno, lo que aquí podemos ver es que en sí la resonancia magnética es mucho mejor para identificar las colecciones que hay dentro de esta zona que está lesionada. Entonces se puede identificar mejor si son sólidas o líquidas. Uy. Juanito, ¿estás ahí? ¿Qué pasó? ¿Te saliste? Mi compañero se salió de la presentación, pero voy a tratar de compartir yo. Uy, un ratito. Ya se puede ver la presentación. Ya. Ya, entonces dentro de la resonancia magnética, entonces aquí se puede ver mejor las colecciones y como vemos aquí en las flechitas se ven áreas que tienen aire también. Entonces en T2 vamos a ver la región un poco más hipointensa. Y aquí nosotros podemos ver que si hay formaciones sólidas grandes, mayores de 1 centímetro, se pueden identificar y aquí es muy importante porque aquí es un signo de que se puede hacer un drenaje percutáneo. O sea, si es que existen formaciones sólidas muy grandes, no va a ser tan beneficioso hacer un drenaje percutáneo. Y aquí también se menciona que se pueden ver los signos de hemorragia en las colecciones pancreáticas, que estos van a ser más evidentes en la resonancia magnética, porque en secuencias potenciadas en T1 va a haber una hiperseñal debido a la presencia de la metahemoglobina y un halo hipointenso en T2. En T2 es más hipointensa la señal y esto va a ser ocasionado por la hemosiderina. Entonces, bueno, aquí podemos ver igual colecciones, ¿no? Y sus que están encapsuladas. Y
Ahora hablando de la pancreatitis crónica, aquí tenemos que considerar que este es un proceso inflamatorio que se caracteriza por ser más prolongado y que este en sí va a ocasionar una fibrosis irreversible. Entonces, como consecuencia va a haber una disfunción y esto puede, por decir, como se alteran los acinos excretores, puede haber una mala absorción, em, entre otros. Sí. Entonces, aquí el factor etiológico más importante es el alcohol, con un 70%. Y aquí los hallazgos principales, más lo que se menciona que se utiliza es la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí es que hay un páncreas atrófico, puede haber la formación de pseudoquistes. Lo característico es que hay una dilatación, como podemos ver aquí, del conducto intrapancreático y también puede haber, también se lo conoce como un arrosariamiento, porque también aquí, si pueden ver, hay calcificaciones. Entonces, estos son los principales signos que se presentan en una pancreatitis complicada. También pueden haber complicaciones como la estenosis de los ductos del colédoco y para ir al duodeno. Entonces, aquí también es importante considerar que se puede evolucionar de una pancreatitis crónica a un cáncer de páncreas. eh, Tiene una mayor incidencia esta evolución con este antecedente que las que personas que no tengan pancreatitis crónica antes. Ya, dentro de la resonancia magnética, lo que nos mencionaba es que existe, que aquí se pueden ver los cambios precoces que hay en, ¿sí se escucha? ¿Sí me escuchan? Disculpe. Sí, sí, te escucho. Ah, ya. Es que se me fue la señal un ratito. Ya, entonces aquí en la resonancia magnética nos mencionan que es muy importante en la pancreatitis crónica porque se pueden ver cambios precoces que en la tomografía computarizada no se ven. Entonces en la imagen A, que es potenciada en T1, se puede manifestar una pérdida de señal pancreática. En la B, que es una fase tardía, hay un realce disminuido y heterogéneo aquí del páncreas. Y en la C y la D hay un realce progresivo en la fase portal y de equilibrio. Mencionan aquí. Entonces también se puede usar en la resonancia magnética la colangiopancreatografía tras la administración de secretina y que esta lo que hace es aumentar la secreción pancreática y esto va a ocasionar que se obstruya un poco el, se obstruya, ay, disculpe, la papila, que se obstruya que aumente el tono del esfínter de Oddi, entonces esto va a hacer como que los conductos se dilaten y esto nos va a permitir observar de mejor manera cómo se encuentran. Entonces en la imagen A vemos que todo se encuentra normal. En la imagen B podemos ver cambios morfológicos del páncreas y hay una dilatación e irregularidad del conducto pancreático. Y en la imagen C podemos ver que hay cambios morfológicos igual del páncreas, no se lo distingue bien y se puede ver como una pérdida de la reserva exócrina. Ya. También existe una clasificación de Cambridge para la resonancia magnética que en sí lo que ve es el grado de severidad y que esto también nos ayuda como algo, como un pronóstico. Entonces, del 0 a 1, que es la imagen A, se puede ver un páncreas normal. En el criterio 2 sería que hay un conducto pancreático que se encuentra dilatado, tiene un diámetro de 2 y 4 milímetros.
Y entonces este va a estar engrosado y también vemos como un parénquima heterogéneo. También se pueden ver cambios quísticos. En la imagen C, que serían todas las características del grado 2, pero ahí se aumenta que el conducto pancreático va a tener una dilatación mayor de 4 milímetros. Y en la imagen de IE, que corresponde a un grado 4, entonces aquí, además de lo que mencioné en el grado 3 o 2, van a haber estructuras quísticas de más de 10 milímetros, o también pueden haber calcificaciones, como vemos aquí son las más hiperintensas. Ya, y también mencionaba que se puede emplear la endoscopía, principalmente esta, bueno, como vemos aquí, ingresa la endoscopia y se ve la imagen, pero bueno, aquí también había otra tabla de los criterios de Rosemont, pero aquí lo importante es que esta puede ser una opción para también tomar una biopsia, ya que, como saben, como les mencioné, la pancreatitis crónica puede evolucionar a cáncer. Y dentro de las lesiones tumorales, aquí las dividen en no neoplásicas, neoplásicas quísticas comunes, neoplásicas quísticas infrecuentes, que estas pueden ser benignas o pueden ser unas lesiones premalignas, como ya les voy a explicar, y estas, las lesiones pancreáticas sólidas con degeneración quística. Las no neoplásicas ya les expliqué, y más son de las complicaciones que se da por una pancreatitis, y entonces les voy a hablar sobre las lesiones quísticas y las neoplásicas. Entonces, dentro de las lesiones tumorales quísticas está el cisto adenoma seroso. Este no es premaligno. Entonces, bueno, es muy importante que se pueda diferenciar esto, porque dependiendo de esta distinción se va a determinar el tratamiento. Entonces, en este caso, no es necesario que este quiste sea resecado, puede incluso solo permanecer en observación y se lo reseca si es que presenta clínica en el paciente. Entonces, lo que vamos a tener aquí, bueno, en esta, nosotros por lo que vamos a emplear igual, más que nada son las imágenes seccionales, como la tomografía y la resonancia magnética. Entonces, en la tomografía computarizada vamos a ver un tumor quístico bien delimitado, que está polilobulado y puede estar formado por múltiples quistes. Este puede tener una calcificación que por lo general está en el centro como una forma de estrella. En la resonancia magnética vamos a ver, bueno, dependiendo de la ponderación, en T1 los quistes van a ser hipointensos y la hemorragia va a ser hiperintensa, y cuando se cambia a T2, en cambio los quistes ya van a ser hiperintensos, porque aquí están llenos de líquido. Lo importante que hay que recalcar aquí es que estos no presentan una comunicación con los conductos pancreáticos. Uy, ya. Ya, dentro de las neoplasias mucinosas quísticas, aquí vamos a ver que esta puede ser una masa quística unilocular o multilocular, y que esta va a estar rodeada por una cápsula fibrosa, que puede tener estos septos o tabiques. Esta sí va a evolucionar a un carcinoma, entonces aquí hay que tener un poco más de cuidado. Se puede realizar una ecografía, como vemos aquí. También es más característica la tomografía computarizada, que nos permite tener estas imágenes y ver estos quistes grandes, prominentes y multilobulados. Y en la resonancia magnética, ya, esta imagen de aquí es la tomografía computarizada. Y aquí, bueno, lo que mencionaba es que se distingue por una fase, aquí es la fase temprana o arterial, y la venosa. Entonces, bueno, aquí podemos ver aquí cómo está la neoplasia mucinosa quística,
Y ya en la resonancia magnética vemos que los quistes van a presentarse hipointensos en T1 y que estos al igual van a destacar sus componentes fibrosos y calcificaciones. Y en T2 los quistes los vamos a observar hiperintensos y que van al estar llenos de líquido. Y también en cambio los componentes fibrosos y calcificaciones van a ser hipointensos, entonces aquí ya no los vemos bien. Y aquí decía que el engrosamiento de estos tabiques o estas calcificaciones, esto es un signo de que se está evolucionando hacia la malignidad. Ya. También tenemos la neoplasia papilar mucinosa intraductal y esta se va a dividir en dos. La que está asociada al conducto pancreático principal, que es del tipo 1, y como vemos aquí es el conducto principal, y la 2, que es la que está asociada a ramas secundarias. Entonces, este NPMI tipo 1 va a tener un 61% de probabilidad de que se evolucione hacia una neoplasia maligna. Entonces, bueno, ahí tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, aquí lo que vemos es una dilatación muy prominente y difusa de este conducto. Lo podemos ver tanto por ecografía como por tomografía computarizada. Y aquí también vemos como un aspecto arrosariado, entonces esto tiene que distinguirse de la pancreatitis crónica. Ya. Y aquí, bueno, vemos una imagen de la resonancia magnética, entonces aquí podemos ver como una región más hiperintensa y una región más hipointensa por aquí. Y también esta, en cambio, es una imagen de la colangiopancreatografía por resonancia magnética. Y en la tipo 2, bueno, vemos que su localización más frecuente va a ser en las ramas de los conductos y también va a encontrarse en el proceso uncinado, que es como la parte posterior de la cabecita del páncreas. Entonces aquí podemos ver cómo es una zona hipoecoica en la que no está conectada en sí al conducto intrapancreático y que aquí, como vemos, no está dilatado en sí este. Bueno, aquí también le podemos ver al quiste y bueno, esta es una resonancia magnética en el que igualmente es como que podemos distinguir como una masa con una densidad diferente a la del páncreas y que no está asociado al conducto. Ya. En cuanto al tumor, el tumor sólido pseudopapilar, este es poco común, se presenta en mujeres jóvenes, es un tumor benigno o de bajo grado de malignidad. Entonces, este se caracteriza por ser grande, polilobulado y bien limitado. Y aquí, como vemos, tiene su imagen es más heterogénea porque aquí tienen componentes tanto sólidos como líquidos. Entonces, aquí también pueden presentar una pseudocápsula fibrosa que realza con el contraste. Y bueno, aquí vemos en sí una tomografía computarizada con contraste. Aquí en las primeras imágenes, bueno, podemos ver en las fases pancreáticas y en las fases portales. Bueno, pero aquí podemos ver una zona que es predominantemente hipointensa. No, sí, hipointensa, pero por lo general estas son más heterogéneas por sus componentes. Ya, dentro de las lesiones tumorales sólidas vamos a tener el adenocarcinoma, que esta es la neoplasia más frecuente del páncreas y tiene una alta mortalidad. Esta se va a ubicar principalmente en la cabeza en un 60-65%, y esto es muy importante para la clínica porque cuando
ocurre esto, se va a dar una obstrucción en sí de la en el esfínter de Oddi y ya para la ampolla de Butler. Entonces ahí lo que se va a ocasionar es un signo característico que es la distensión de la vesícula biliar y también la distensibilidad del conducto colédoco. Entonces aquí el paciente también va a tener un cuadro clínico de icterixia y va a tener la ictericia y va a tener la bilirrubina directa elevada y aquí se puede palpar la vesícula biliar, pero no es dolorosa. Aquí vamos a ver la masa pancreática, que esta se caracteriza porque es hipovascular. Generalmente tiene presencia de abundante tejido fibroso en el interior y podemos ver esta diferencia porque al añadir el contraste, la intensidad de esta no se eleva como ocurre acá arriba con estas venas de acá, que sí aumenta su intensidad. Entonces esto es característico. Y también hay un signo muy importante que se puede ver en ecografía también, que es que se llama el signo del doble conducto, en el que va a haber una dilatación tanto del conducto intrapancreático o el conducto de Windsor y el conducto colédoco. Entonces aquí también vemos que el conducto intrapancreático está dilatado. Ya, entonces aquí igual en tomografía vamos a poder ver y distinguir estas masas que por lo general se encuentran en la cabeza del páncreas. Y es poco frecuente en la cola, pero aquí si es que nosotros encontráramos en esta región, obviamente los signos clínicos que les mencioné no van a ser tan determinantes y característicos. Ya, es muy importante también considerar la estadificación tumoral, porque aquí va a tener dos propósitos. Una, que lo que necesitamos es saber la extensión tumoral local basada en la relación que tiene el tumor con los vasos peripancreáticos. Entonces, también nosotros lo que tenemos que detectar aquí son la metástasis a distancia, ya que esto va a afectar a la resecabilidad del tumor, que quiere decir que este puede ser extirpado quirúrgicamente eh, y que esto y que tiene mucha probabilidad de que esto sea efectivo, ya que sus márgenes no van a estar involucrados con ninguna estructura vascular. Entonces, bueno, aquí también se basan en criterios, los criterios de Lu. Entonces, esto tiene que ver con la relación que tiene la masa tumoral con el eje longitudinal de un vaso. Entonces, como vemos aquí, cuando es menos del 25%, tiene un menor riesgo de invasión y ya cuando pasa de los 180 grados, que sería más allá del 50%, aquí ya vamos a tener ya tenemos más riesgo de invasión y esto es lo que podemos ver y también en la tomografía computarizada, que es muy importante. Entonces, aquí vamos a tener es, vamos a evaluar la invasión tanto en las arterias como en las venas. Y recordamos que en las arterias es más difícil que penetre el tumor por las paredes que tiene la arteria. Pero bueno, un criterio que nosotros, bueno, para ver lo de la infiltración arterial, podemos ver que hay bandas periarteriales, es decir, que no hay una trabécula grasosa que distinga o que separe este tumor del vaso. Y bueno, esto es negativo, ¿no? También el manguito perivascular, que quiere decir que solo la densidad de las partes blandas que aparecen alrededor de las estructuras vasculares representan una extensión tumoral extrapancreática. También podemos ver infiltraciones
infiltraciones venosas. Y aquí, bueno, los signos, va a haber este signo de la lágrima, que este se da en la vena mesentérica superior, que es una deformidad, como vemos, una deformidad focal aquí del redondo del vaso. También se puede ver la presencia de circulación colateral cuando hay una dilatación de pequeñas venas pancreatoduodenales o del tronco gastrocólico sin otra causa que lo justifique. Entonces, criterios que se aplicarían para la irresecabilidad de este tumor sería que haya una metástasis a distancia o que también la presencia de la invasión arterial sea más del 50% y que ésta invada sobre todo al tronco celíaco que les mencioné anteriormente y también a la arteria mesentérica superior. Y en el caso de la parte venosa, las venas de alto riesgo son la mesentérica superior y la porta. No va a impedir que el tumor sea resecado si es que hay una invasión hacia el duodeno o a una arteria gastroduodenal o ganglios regionales. Y por último tenemos los tumores endocrinos, que estos se clasifican en funcionantes y no funcionantes. Como les mencioné, los funcionantes van a ser los que secretan hormonas. Los principales es el insulinoma, que ocurre en un 60% de los casos, pero que esta suele ser como una tumoración única, solitaria, entonces por lo general es benigno. Y el gastrioma, en cambio, este se va a dar de forma difusa en el páncreas y este tiene más riesgo de que sea maligno. Y aquí podemos ver en la imagen. De ahí los no funcionales son aquellos que obviamente no secretan estas enzimas, pero estos en sí se caracterizan porque pueden crecer mucho más rápido, entonces estos tienen un potencial maligno mayor. Entonces, lo que se caracterizan estos es que son tumores bien delimitados, sólidos y homogéneos, y cuando son de pequeño tamaño. Y de ahí van a ser más heterogéneos cuando crecen. Y una característica importante para diferenciar de los tumores como los adenocarcinomas es que estos van a ser hipervasculares, es decir, que cuando se aumente el contraste, estos van a aumentar igual el realce porque estos están más vascularizados. Y eso es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bastante completa y didáctica ambas exposiciones. Me han agradado bastante. Simplemente para que tengamos los conceptos generales bastante claros, iniciando por patología esplénica. Generalmente cuando se sospecha de una esplenomegalia es cuando pedimos un estudio imagenológico que siempre va a empezar por un estudio de ecografía, ¿sí? El estudio de ecografía es el que nos va a dar ya las señales de que si lo que palpamos en el examen físico es real, es decir, una esplenomegalia, y otra, si esa esplenomegalia es por un crecimiento difuso del órgano o es por alguna colección o por alguna lesión focal ubicada a este nivel. Ante esos hallazgos, ¿sí? Lo que corresponde es confirmarlo con una tomografía, que siempre debe ser contrastada en fase arterial y venosa, como el compañero nos lo supo indicar. Cuando hacemos una placa de abdomen, nunca va a ser buscando el vaso, pero sí podemos ver cierta patología esplénica. Como comentó el compañero, podemos ver la sombra esplénica aumentada de tamaño
y podemos ver lesiones cálcicas localizadas a nivel del vaso, ¿sí? E incluso no solo calcificaciones propias del vaso, sino también calcificaciones periesplénicas que nos podrían llamar la atención y nos obligaría a completar el estudio, sobre todo con una tomografía. Es así como vamos a, a estudiar el vaso imagenológicamente. En lo que se refiere al páncreas, ante la sospecha, mejor dicho, el diagnóstico de pancreatitis es de inicio clínico y de laboratorio. El estudio inicial con el que vamos a empezar siempre va a ser una ecografía. Y como comentó la compañera, la idea de la ecografía no es diagnosticar la pancreatitis, sino es diagnosticar la causa más frecuente de pancreatitis, que es la colelitiasis. Esa es la idea de pedir un eco, sobre todo en las primeras 24 horas del cuadro. Pero como nos mencionó la compañera, hay complicaciones de esa pancreatitis y además de esas complicaciones incluso hay clasificaciones y hallazgos, ¿sí? Que nos indican el pronóstico de nuestro paciente. Y para encontrar esos hallazgos debemos solicitar una tomografía en fase arterial pancreática y en fase venosa, ¿sí? Así podemos definir mucho mejor la estructura del páncreas y definir la presencia o no de necrosis o simplemente la presencia de una pancreatitis edematosa que es de mucho mejor pronóstico. Además de eso, en dependencia del tiempo de evolución del cuadro, podemos hallar colecciones peripancreáticas y a distancia e incluso colecciones encapsuladas como el pseudoquiste pancreático. ¿Sí? Es importante que sepan que estos estudios o estos hallazgos de complicación generalmente se van a presentar después de las 72 horas, ¿sí? De iniciado el cuadro agudo. La resonancia magnética, como bien lo comentó la compañera, pues nos ayuda a definir mucho mejor el parénquima pancreático, ¿sí? En lo que se refiere a las lesiones tumorales del páncreas, pues el más frecuente, el adenocarcinoma, es importante valorar una, la ubicación, otra, la extensión, para saber si hay infiltración local y a distancia, que como mencionó la compañera, pues nos sirve para definir criterio quirúrgico, ¿sí? Listo, muchas gracias, les felicito por la exposición. Si tienen alguna pregunta o si no, nos veríamos el próximo viernes a la misma hora. Doc, solo tengo una pregunta, pero es con respecto al tema que van a exponer el próximo grupo sobre aparato urinario. Quisiera más o menos saber qué temas o qué deben enfocarse más o menos. Nos tienen que mostrar los principales estudios que, que debemos solicitar cuando el paciente tiene sintomatología urinaria, ¿sí? Eh, Empezando por una placa de abdomen, cuándo, por qué y qué ver, ¿sí? Pasando por ecografía, tomografía y resonancia magnética, ¿sí? Eso es en términos generales. No sé si está aclarada tu duda. Y patologías en cuanto a patologías, ¿no? ¿O específica Ah, alguna? ¿No? no está definido las patologías porque que una, valorar patología infecciosa, ¿sí? Sobre todo las diferentes pielonefritis, los abscesos,
cistitis, los hallazgos imagenológicos y obviamente pues también la uropatía obstructiva, ¿sí? Que ahí va lo de la nefrolitiasis e incluso eh, prostáticos, ¿sí? Todos los hallazgos de una uropatía obstructiva y obviamente pues también en términos generales los hallazgos ante la sospecha de lesión tumoral. Esas son las patologías principales que tenemos que tratar en el sistema urinario. No sé si está claro entonces ahí. Sí, ahí está claro, doctor. Muchas gracias. Listo, entonces, si no tenemos más preguntas, pues como siempre un gusto y nos vemos el próximo viernes. Gracias, doc. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.